Hola, nosotros somos el grupo número 8. Yo soy Natalika Xiahu y en esta oportunidad les voy a presentar el tema hardware, donde vamos a ir recorriendo los diferentes ítems. Bien, entonces el hardware junto con el software constituyen dos elementos básicos que debe disponer todo sistema informático. Entonces, ¿qué es el hardware? Son los componentes físicos que se pueden tocar, es decir, que son tangibles de ese sistema informático, como ser un monitor, un teclado, una impresora, un disco rígido. En el sistema de información, el software está condicionado por el hardware tanto en su uso como en su evolución. Y a su vez el software es aquello que le indica al hardware qué hacer y cómo hacerlo. Por ende, los dos componentes son complementarios y se necesitan mutuamente. En cuanto a los tipos de computadoras, vamos a encontrar supercomputadoras, que son conjuntos de computadoras distintas integradas en una sola unidad y son los aparatos de mayor potencia que pueden encontrarse en el mundo. También tenemos los mainframes, que se conocen también como macrocomputadoras y suelen tener un gran tamaño. ¿Sí? Es una computadora utilizada principalmente por las grandes organizaciones para aplicaciones críticas y de procesamiento de datos masivos. Luego tenemos las computadoras personales, que están destinadas al uso de un solo usuario a la vez, y son el tipo de computadoras a las que podemos acceder comercialmente en cualquier tienda de tecnología. Luego tenemos las computadoras portátiles, que se trata de computadoras personales, pero que son físicamente más ligeras y que están diseñadas sobre todo para su uso en exteriores o bien para viajar con nosotros. Se caracterizan por tener una mayor practicidad y movilidad. También tenemos las tabletas y los celulares que, en definitiva, son computadoras, aunque están destinadas a funciones distintas. Generalmente son más bien lúdicas de comunicaciones y de navegación en Internet y tienen un tamaño todavía menor que las portátiles. Por último tenemos las plataformas de computación actuales, donde vamos a encontrar que la plataforma digital móvil, ¿sí? Es decir, estos teléfonos inteligentes, las netbooks y las computadoras tipo tableta cada vez van desplazando a esas PCs y esos equipos de escritorio que podíamos encontrar antes. Tenemos también la computación en malla, que es un proceso de conectar computadoras que están separadas por límites geográficos en una sola red para poder crear una supercomputadora virtual. La computación en malla era imposible hasta que las conexiones de Internet de alta velocidad permitieron que las empresas pudieran conectar las máquinas remotas de una manera económica y desplazar enormes cantidades de datos. Luego tenemos la virtualización, que es el proceso de presentar un conjunto de recursos de cómputo, de modo que se pueda acceder a todos ellos en formas que no estén restringidas por la configuración física o por la ubicación geográfica. Ahora bien, la virtualización permite a un solo recurso físico, como ser un servidor o un dispositivo de almacenamiento, aparecer ante el usuario como varios recursos lógicos. ¿Qué quiere decir esto? Veamos un ejemplo. Un servidor o un mainframe se puede configurar para ejecutar muchas instancias de un sistema operativo, de modo que actúe como muchas máquinas diferentes. ¿Sí? Luego tenemos la computación de la nube, que es el lugar donde empresas y diferentes individuos obtienen procesamiento computacional, almacenamiento, software y otros servicios como una reserva de recursos virtualizados a través de una red principalmente de Internet. Muchas gracias, espero que les haya gustado el tema. Hasta luego. Podemos definir el hardware como el componente físico de un sistema de información cuyo objetivo principal es recibir entradas de datos, procesarlas, almacenarlas y disponibilizar datos de salida. El modelo teórico de las computadoras se lo debemos a von Neumann, que en el siglo pasado desarrolló la arquitectura que lleva su nombre y que es utilizada hasta hoy en día. Distintos bloques funcionales conforman una computadora conectados de manera que no hay que modificar el hardware o su configuración a la hora de ejecutar un programa. Así, la arquitectura tiene los siguientes componentes: una CPU, memoria, el bus, que es el sistema de conexiones entre los distintos bloques funcionales, y los periféricos, que son los que permiten tomar datos de entrada, generar las salidas y comunicarse con otros sistemas. Haciendo la clasificación de las computadoras podemos distinguir cuatro grupos.
las supercomputadoras, que son las más potentes y veloces que existen en un momento dado. Si consideramos las supercomputadoras de hace 4 décadas y pensamos que tienen un poder de cómputo equivalente al de los smartphones actuales, entenderemos lo relativo del término. Las macrocomputadoras o mainframes son equipos grandes, rápidos y bastante costosos, capaces de controlar cientos de usuarios, así como cientos de dispositivos de entrada y salida simultáneamente. Los mainframes son más versátiles que las supercomputadoras porque soportan más programas simultáneamente. En cambio, las supercomputadoras ejecutan un solo programa pero de manera más veloz. Las minicomputadoras surgen como una versión más pequeña de los mainframes. Son sistemas multiprocesos capaces de soportar de 10 a 200 usuarios simultáneamente. Finalmente, las microcomputadoras o PC, que tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Son computadoras para uso personal, relativamente económicas, y son los equipos que actualmente se encuentran en oficinas, escuelas y en nuestros hogares. Al hablar de plataformas de hardware, nos referimos a cómo se configuran diferentes equipos para lograr resultados más potentes. Para esto, debemos considerar varios elementos. La plataforma digital móvil surge como alternativa a las PC. Los smartphones se han apropiado de muchas funciones de las computadoras portátiles. En pocos años serán los principales medios para acceder a Internet, incorporando cada vez más funciones de la computación empresarial. La filosofía Mobile First da cuenta de su creciente importancia. La computación en malla es la conexión en red de computadoras separadas físicamente conectadas para crear una supercomputadora virtual, al combinar el poder computacional de todas ellas. Esta arquitectura se apoya en que las computadoras utilizan sus CPU en promedio un 25% del tiempo. Virtualización, que es el proceso de presentar recursos de cómputo de modo que se pueda acceder a ellos en forma que no estén restringidas por la configuración física o la ubicación geográfica. La virtualización permite que un recurso físico, como un servidor o un dispositivo de almacenamiento, aparezca ante el usuario como varios recursos lógicos. Esto hace posible que una compañía maneje su procesamiento y almacenamiento computacional mediante el uso de recursos de cómputo alojados en ubicaciones remotas. De más está decir el valor que ha tenido esto en el contexto del COVID-19. La computación en la nube, que permite obtener procesamiento computacional, almacenamiento, software y otros servicios como una reserva de recursos virtualizados a través de la red. Sus características principales son el autoservicio, es decir, que se pueden obtener servicios computacionales por propia cuenta y on demand, acceso ubicuo a la red y escalabilidad que permite que los recursos de cómputo puedan incrementarse o reducirse on demand. Los procesadores de alto rendimiento, ahorro de energía y computación verde, que son una forma de reducir los requerimientos de energía y la expansión descontrolada del hardware, y es mediante el uso de procesadores más eficientes y ahorradores de energía. Al hablar de los impulsores de la innovación en hardware, nos encontramos con múltiples nichos con desarrollos en diferentes estadios. Un sombrero raconto podría ser las impresoras en 3D, que facilitan enormemente el desarrollo de prototipos, reduciendo los tiempos y costos asociados. Computadoras cuánticas, que se basan en el uso de qubits, que a diferencia de los bits clásicos, pueden tener valores de unos y ceros simultáneamente, posibilitando atacar problemas que antes eran computacionalmente imposibles. El software es la parte soft que no podemos ver de un dispositivo tecnológico, pero de él depende su funcionamiento. Son los programas informáticos que permiten que componentes físicos como el teclado de la computadora o la pantalla de nuestro celular realicen tareas específicas. Es fundamental, ya que es el intermediario entre el ser humano y los dispositivos que éste usa. Sin él, no podríamos hacer actividades tan habituales como mandar un mensaje o subir una foto a Instagram. Es el encargado de traducirle al dispositivo la información que nosotros indicamos a través del hardware. Existen 3 tipos de software principales: el software de sistema, el de programación y el de aplicación. El software de sistema funciona como si fuese el motor del equipo en el cual se instala. Es el responsable de la ejecución de todas las aplicaciones necesarias para que el sistema opere de manera correcta. Nos permite interactuar con un dispositivo por medio de su hardware. Está compuesto principalmente por el sistema operativo, los drivers y los controladores. Un sistema operativo es una interfaz gráfica sencilla que nos permite comunicarnos con el hardware, interactuar con él y realizar diferentes trabajos. El sistema operativo para computadora por excelencia es el Microsoft Windows. Como alternativa libre, tenemos el Linux y el macOS de Apple. Un software de programación es el conjunto de utilidades y herramientas utilizadas para el desarrollo, programación o creación de programas o aplicaciones informáticas por parte de los programadores. Dichas utilidades y herramientas pueden hacer uso de diversos lenguajes de programación y metodologías de desarrollo, a través de, como mínimo, un editor de texto y un compilador. Un software de aplicación es un conjunto de programas informáticos generalmente instalados en el sistema por el usuario.
y diseñados para llevar a cabo funciones concretas, de trabajo, ocio, comunicación. Es un programa que no está relacionado con el funcionamiento interno del ordenador. Picasa y Sony Vegas son un ejemplo de este tipo de software. Otro tema importante tiene que ver con las licencias de software. Una licencia de software es básicamente un contrato entre el autor del programa y el usuario que lo adquiere, en el cual se incluyen los términos y condiciones que deben cumplir ambas partes. Hay distintos tipos de licencias. Entre ellas podemos mencionar software libre, software propietario, freeware y shareware. Cuando hablamos de freeware nos referimos a programas que podemos utilizar de manera gratuita y por tiempo ilimitado, pero que no son software libre. Free software es un software disponible para cualquiera que desee utilizarlo, copiarlo y distribuirlo, ya sea en su forma original o con modificaciones. Es importante no confundir software libre con software gratis, ya que la libertad tiene que ver con el uso y no con la gratuidad. El software propietario es aquel cuya copia, redistribución o modificación están, en alguna medida, prohibidos por su propietario. Para usar, copiar o redistribuirlo, se debe solicitar permiso al propietario o pagar adicionalmente por ello. Shareware es un programa distribuido gratuitamente, pero por tiempo limitado o con algunos recursos restringidos, y solo es completamente funcional con el uso de alguna licencia paga. Para cerrar, veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros como usuarios queremos grabar un DVD. Entonces, ejecutamos el programa Nero, que es un software de aplicación, y le damos la orden de grabar DVD. Al dar esta orden, le estamos hablando a la aplicación, pero Nero no tiene control sobre la grabadora. Es por eso que está instalado sobre el sistema operativo Windows. Así, Nero se comunica internamente con Windows y le hace saber que el usuario quiere grabar ese DVD. Windows tiene instalados los drivers de esa grabadora y le dice qué grabar y cómo hacerlo. De esta manera, vemos que la comunicación entre el usuario y el hardware no es directa, sino que tiene que pasar por varios intermediarios. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del software, el cual hace referencia a la parte intangible de la informática y la computación. Su traducción al español sería algo así como partes blandas, en contraposición al término hardware, el cual hace referencia a las partes duras de la computación, es decir, aquello que podemos ver, como puede ser un altavoz, un televisor, un teléfono. Si bien el hardware es la parte más visible, sin el software, el hardware solo sería un simple trozo de metal o plástico sin utilidad alguna. La importancia del software va a residir en que le da un uso y una utilidad a, por ejemplo, una tablet o una televisión, otorgándole una serie de funciones que va a variar con el tipo de software que se ejecute. En el gran mundo de la informática existen muchos tipos distintos de software y los mismos están orientados para toda clase de usuario y brindan la posibilidad de realizar una infinidad de funciones y tareas distintas. A efecto de utilidad se suelen distinguir tres clases diferentes de software: aquellos de programación, los de sistemas y los de aplicación. El software de programación es un tipo de software bastante peculiar que se destaca por ser usado para crear otro software. Es decir, son programas y herramientas a los que se le da uso para crear otros programas y herramientas. La mayoría de software de programación viene equipado con todo lo que un programador puede necesitar para llevar a cabo sus tareas. Como ejemplo de aplicaciones famosas escritas con software de programación, podemos nombrar a Minecraft, el cual es un videojuego muy popular creado en Java. Actualmente es propiedad de Microsoft y la compañía lo adquirió por solo $2.500 millones. El software de aplicación básicamente es el software que está dirigido al usuario. Es un software de computadora el cual está diseñado para realizar un grupo de funciones, actividades o tareas, las cuales son coordinadas por el mismo usuario y se ejecutan para su propio beneficio. Como ejemplo podemos nombrar un procesador de texto, un editor de fotografías o una hoja de cálculo. Por último tenemos el software de sistemas, que básicamente permite que un dispositivo funcione de la forma que lo hace. De hecho, sin él no podría funcionar una computadora, un teléfono móvil o una tablet. Este software base está compuesto principalmente por un sistema operativo y por los drivers o controladores. En una menor medida se pueden incluir a las librerías en esta categoría. Otro tipo de software que también puede ser clasificado como un software de sistema son los gestores de arranque, las interfaces de línea de comando, las interfaces gráficas y el BIOS.
Como ejemplos podemos nombrar a Fedora Linux, Ubuntu Linux, Microsoft Windows, Android y Mac OS. Un sistema operativo es el programa básico de un ordenador. Es una plataforma que facilita la interacción entre el usuario y los demás programas del ordenador junto con los dispositivos de hardware. Las funciones básicas del sistema operativo son las de administrar los recursos del ordenador, coordinar el hardware y organizar los archivos y directorios de tu sistema. Un sistema operativo realiza 5 funciones básicas. En primer lugar, suministra una interfaz al usuario que le permite a este comunicarse con la computadora por medio de interfaces. En segundo lugar, la administración de recursos que administran los recursos del hardware como la CPU y la memoria. En tercer lugar, la administración de archivos que controla la creación, borrado, copiado y acceso de archivos de datos y programas. En cuarto lugar, la administración de tareas que administra toda la información sobre programas y procesos que se están ejecutando en la computadora. Y en quinto lugar, el servicio de soporte. Los servicios de soporte de cada sistema operativo dependen de las implementaciones añadidas a esta y pueden consistir en la inclusión de utilidades nuevas, actualizaciones de versiones y mejoras de seguridad. ¿Alguna vez te preguntaste cuándo nació Internet? Bueno, quizás esto no sea fácil de definir. Podríamos decir que 1969 es el año en el que nació Internet. Múltiples historiadores la indican como la fecha de quiebre, ya que fue entonces cuando se creó ARPANET, una red informática que permitió conectar a diversas universidades norteamericanas. A pesar de que su destino inicialmente era militar, este innovador sistema de comunicaciones pronto atrajo las miradas de diferentes profesionales de todo el mundo. Las posibilidades que abría esta tecnología eran realmente infinitas y la aplicación comercial era una de ellas. A comienzos de los años 70, Robert Kahn y Vinton Cerf desarrollaron un nuevo protocolo de comunicación conocido como TCP/IP, destinado a la transmisión de información entre redes interconectadas. ¿Y qué es un protocolo de red? Un protocolo de red designa el conjunto de reglas que rigen el intercambio de información a través de una red de computadoras. Debido a que éstas, a diferencia de nosotros las personas humanas, no tienen la capacidad de interpretación y el mensaje debe estar fuertemente estandarizado para poder ser entendido tanto por receptores como por emisores. De todas maneras, no fue hasta 1983 cuando ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP, en este caso el IP versión 4, dando como resultado la definición incipiente de Internet. Sin duda, este fue un punto de inflexión en la evolución de Internet, acelerando su expansión. La cantidad de usuarios que estaban conectados a la red creció significativamente e Internet comenzó a internacionalizarse. El uso de la red se limitó al intercambio de emails y a servir como un fondo documental en el que almacenar la información global. No obstante, localizar e identificar la información era una tarea bastante compleja. La solución llegó en 1989 de la mano de Tim Berners-Lee, científico británico del CERN, que presentó un software basado en protocolos que permitía visualizar la información desde cualquier nodo de la red a través del hipertexto conocido como HTML. El lenguaje marcado de hipertexto permitía incrustar objetos, imágenes y videos. Sin duda, todo un gran avance. Junto a ellas se desarrollaron otras especificaciones como el URL o el HTTP. Pero Internet tal y como se conoce hoy en día, es decir, la World Wide Web o WWW, se presentó en 1991. 2 años más tarde, el CERN abrió la web para su uso comercial. La era de esta poderosa herramienta de comunicación, que estaba reservada para ámbitos estatales, tecnológicos o académicos, quedó muy atrás. A partir de entonces, la expansión de Internet fue fulminante, y el impacto de la WWW en los negocios fue evidente en los años que siguieron. En 1992 había 1 millón de computadoras conectadas. En 1993 aparece el navegador web Mosaic 1. En 1994 Jeff Bezos lanza al mundo Amazon y al año siguiente se funda eBay. En 1998 nace Google y esta era web 1.0 terminaría con la explosión de la burbuja.com y se caracterizaría por su gran crecimiento y la escasa o nula interacción del usuario con la web. No sería hasta algunos años más tarde, con la aparición de los primeros blogs y la posterior explosión de las redes sociales, que
que éste podría interactuar de una manera más fluida en lo que se llamó Web 2.0 y ser el protagonista absoluto en las etapas que siguieron, con la web semántica 3.0 y la web 4.0 de la que se habla hoy, que se centra en ofrecer un comportamiento más inteligente y predictivo basado en inteligencia artificial. Hola, buenas tardes, mi nombre es Renata, soy del grupo número 8 y en esta presentación, junto a mi compañero Agustín Calo, vamos a estar hablando sobre la temática de Internet. Antes que nada, me gustaría contar acerca de qué es Internet o la definición, y es una abreviatura o una combinación de los términos network, que significa red, e interconnect, que significa interconexión. Podríamos decir que Internet es una red global interconectada, que es algo muy parecido a lo que significan las famosas siglas, la WWW, que significa World Wide Web. Internet es una herramienta de emisión y distribución de información a nivel mundial y un medio de interacción entre personas y sus ordenadores sin tener en cuenta su ubicación geográfica. Dentro de la temática de Internet decidimos abordar estos 3 ítems, que uno es historia de Internet y de la WWW, el impacto de la WWW y después intranet y extranet. En relación al primer ítem, lo que sería la historia, nos situamos en lo que era la Guerra Fría, que fue el primer momento en el que Estados Unidos comenzó a hacer sus primeras innovaciones o avances con la intención de proteger su información y comunicaciones. Ya después, en 1970, también en Estados Unidos, el Departamento de Defensa comenzó a trabajar con una red de redes global que era de uso bastante reducido o exclusivo porque tenía la intención de enlazar o conectar a científicos y personas del gobierno. Esta situación no duraría mucho más y con el paso del tiempo la conectividad dejó de ser algo exclusivo para pasar a ser de todos o público gracias a la WWW. Y en relación a este tema me gustaría decir lo que es la definición de la WWW, que es un sistema de documentos de hipertexto que se encuentran entrelazados o enlazados entre sí y a los que se accede por medio de Internet. A través de un software conocido como navegador, los usuarios pueden visualizar diversos sitios web y navegar a través de ellos mediante hipervínculos. Bien, ahora vamos a hablar del impacto de la WWW en los negocios. Internet, en especial World Wide Web, produce un impacto importante sobre las relaciones entre muchas empresas y entidades externas e incluso sobre la organización de los procesos de negocios dentro de una empresa. Internet incrementa la accesibilidad, el almacenamiento y la distribución tanto de información como del conocimiento para las organizaciones. Las empresas están reconstruyendo con rapidez algunos de sus procesos claves con base en la tecnología de Internet, y esto tendrá como resultado una simplificación de los procesos de negocios, menos empleados y organizaciones mucho más planas que en el pasado. Ahora vamos a hablar del concepto de intranet y extranet. A veces la implementación de aplicaciones empresariales como el ERP suele ser costosa y difícil, por lo tanto existen herramientas alternativas como son la intranet y extranet que ayudan a incrementar la integración y agilizar el flujo de información dentro de la empresa y con los clientes y proveedores. ¿Qué es la intranet? Es el sitio web interno de una compañía en donde solo los empleados pueden acceder a este. Este término se refiere entonces al hecho de que es una red interna, en contraste con Internet, que es una red pública que enlaza organizaciones y otras redes externas. Hoy en día las empresas buscan herramientas y métodos para alinear la comunicación interna, reducir costos y centralizar información y archivos. Ahora vamos con el concepto de extranet. Son sitios web de una compañía accesible por usuarios externos a la organización y con frecuencia se utilizan para coordinar el movimiento de las provisiones al entorno de producción de una empresa. Una extranet funciona como una red compartida, divulgando información presente en la intranet. Es decir, si una intranet privada comparte parte de su contenido con otros usuarios, ya sean proveedores, clientes, distribuidores, esta red compartida entonces es lo que nosotros llamamos extranet. Citamos las fuentes que utilizamos para realizar este video para que puedan consultarlas. Muchas gracias. Hola a todos y todas, mi nombre es Gina, soy del grupo 12 y voy a presentar el tema relacionado a Internet. Primero vamos a distinguir Internet de intranet y extranet. Por el lado de Internet podemos decir que es llamado la red de redes. Conecta las computadoras del mundo y la información es pública. En intranet la diferencia es que la red es privada. Es una herramienta útil en las organizaciones para difundir información como mecanismo de colaboración entre el personal.
Luego, el extranet se puede entender como dos o más intranets conectadas. Decimos que es de acceso semi-privado porque es información que sale de la organización para ser compartida con otras organizaciones. Ahora entonces que ya sabemos distinguir estos tres conceptos, podemos meternos de lleno en la historia de Internet y de la World Wide Web. Nos ubicamos en 1958, plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este conflicto, la tecnología tenía un rol fundamental en materia de armamento nuclear, carrera espacial e Internet. Lo que se buscaba era proteger la información. Mientras la Unión Soviética lanza el primer satélite artificial llamado Sputnik 1, Estados Unidos funda ARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del Departamento de Defensa, buscando apoyar así a los científicos y a las universidades para sobreponerse a la Unión Soviética en materia de tecnología. En 1962, Blake Leider, un informático estadounidense que trabajaba en ARPA, propone una idea de lo que hoy conocemos como Internet, que la llamó Red Intergaláctica de Cómputo, que consistía en una red de computadoras que pudieran comunicarse entre sí. En 1967 nace el plan ARPANET y en 1969 se establece la primera conexión entre computadoras a través de este plan. Fue entre dos universidades de Estados Unidos y la intención era enviar la palabra login, pero se saturó y solo pudieron enviar las primeras dos letras. En 1971, la red ARPANET iba consolidándose y ya tenía 23 computadoras conectadas en distintas partes del mundo. CERF idea el TPC o Internet Protocol o IP, buscando conectar las computadoras sin importar la red, lograr que estén dentro de un espacio virtual. En 1983, ARPANET cambia el protocolo que venía utilizando, llamado NSP, por el nuevo TCP o IP inventado por CERF. Para esta fecha, Internet ya estaba consolidada como la principal red de comunicación de alcance mundial. Llega 1991 y de la mano de Tim Berners-Lee sale a la luz el World Wide Web, buscando combinar el poder de Internet con el hipertexto. Entonces, mientras Internet es el sistema de redes global, la web es uno de los varios servicios que accedemos a través de Internet. A partir de esto, comienzan a aparecer distintos navegadores. En el año 2000, gracias al World Wide Web y a los navegadores, muchas empresas de Estados Unidos y Europa se introducen en lo que hoy llamamos e-commerce. Esta fecha queda establecida entonces como el nacimiento del e-commerce. Ahora, ¿cómo impacta entonces el World Wide Web en los negocios? Hasta este momento, los medios masivos permitían que unos pocos producieran mensajes para el público, pero en la actualidad todos los que tengan acceso a Internet pueden ser tanto consumidores como productores de mensajes. El e-commerce permite entonces rapidez, practicidad, facilidad de acceso a la información y mayor cantidad de opciones. Para ejemplificar esto, trajimos el ejemplo de Amazon. Vemos cómo hay un aumento significativo de ventas cuando el acceso a Internet es cada vez más popular, utilizando World Wide Web. Bueno, hola, somos el grupo 14 y vamos a hablar de las telecomunicaciones. Se le llama telecomunicación a la transmisión a distancia de información mediante procedimientos electromagnéticos. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es toda emisión, transmisión y recepción de signos, señales, escritos e imágenes, sonidos e informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Para que la transferencia de información entre dos puntos sea efectiva, deben existir 4 componentes esenciales: un dispositivo de transmisión, un mecanismo de transporte, un dispositivo de recepción y, por último, que el emisor solo envíe información que sea compatible para el receptor. Cuando hablamos de telecomunicaciones, indefectiblemente se nos viene a la mente el celular, y con eso todo lo que éste nos ha permitido hacer gracias a los avances en tecnología móvil. La aparición de las comunicaciones móviles ha marcado el inicio de una nueva era de las telecomunicaciones, que se caracteriza por la relación más personal de sus comunicaciones y porque ha eliminado la condición de tener fijos a los usuarios para poder comunicarse. El primer aparato telefónico útil fue inventado y patentado por Alexander Graham Bell en los Estados Unidos en 1876. Entre los años 1963 y 1980 llegan los teléfonos con pulsadores y digitales. En la década del 80, para la máxima comodidad del usuario, fueron desarrollándose infinidad de versiones de aparatos telefónicos inalámbricos,
Así, con el desarrollo de las tecnologías afines a la electrónica y las telecomunicaciones, fue desarrollándose también el campo de la telefonía móvil. Por el año 2008 y 2010 le damos inicio a los celulares inteligentes táctiles conectados a datos para chat, correo, video, televisión y redes sociales en línea. En el año 2016 se introdujo en las telecomunicaciones el 4G, que son las siglas utilizadas para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. De esta manera, crece el celular como la principal herramienta para ver videos, películas, redes sociales y fotografías. El 2020 ha sido calificado como el gran año del salto tecnológico, por la expectativa que se genera en cuanto a desarrollos de inteligencia artificial, big data, internet, seguridad y banca digital en medio de los efectos que la pandemia ha dejado. Por ende, es importante tener presente las tendencias tecnológicas que se avecinan para el próximo año, teniendo un suelo firme para saber qué áreas hay que fortalecer y hacer parte de la transformación digital mundial y la nueva normalidad. La primera tendencia que vamos a nombrar es la tecnología 5G, que permitirá ampliar exponencialmente los puntos de conexión a más dispositivos que quizás no se encuentren físicamente al final de la red, sino que serán inalámbricos. Otra son las conexiones híbridas, donde se utilizan cada vez más equipos híbridos que combinan las conexiones de red física con Wi-Fi. Otra tendencia es el Internet de las Cosas, que es un término que escuchamos hablar constantemente desde hace algún tiempo y representa la forma en que las cosas cotidianas se conectan a Internet y actúan en sinergia, logrando ser un todo integrado. Como por ejemplo podemos nombrar a Siri o Alexa. Otra de las tendencias es la automatización de procesos robóticos, el RPA. Las soluciones RPA proponen una aproximación diferente para la automatización de procesos porque ya que no pretende cambiarlos, sino solo automatizarlos. No pretende abordar todos los procesos, sino solo uno. Otra tendencia es el blockchain, en el que las empresas hoy en día obtienen una mayor seguridad y monetización de su negocio gracias a esta estructura de datos. En conclusión, la especialización y foco en los diversos segmentos del negocio, considerando sus necesidades y oportunidades, son fundamentales para encarar el 2021. También el trabajo en equipo, con los canales brindando apoyo logístico, comercial y operativo, va a ser clave para lograr el objetivo de alcanzar un servicio de telecomunicaciones de alta calidad. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Somos Nacho y Nico y hoy les vamos a hablar sobre las telecomunicaciones. Se denomina telecomunicaciones a la transmisión a distancia de datos de información a través de medios tecnológicos y o electrónicos. Yo todavía no logro entender muy bien cómo puede viajar una foto que saco con un celular a otro en un segundo sin un cable ni nada que lo intermedie. Pero vamos a resumir brevemente la historia de las telecomunicaciones. En 1836 se desarrolla el telégrafo por Thomas Morse. Este artefacto lograba comunicar textos codificados mediante líneas alámbricas o señales de radio. 40 años después, Graham Bell patenta el teléfono. En 1906, Guillermo Marconi, tras los avances de Nikola Tesla y Alexander Popov, crea lo que hoy conocemos como radio. En 1926, John Logie Baird nos trae la transmisión de las imágenes, la televisión. En la década del 70 se desarrollan las primeras computadoras personales y el primer celular lo creó Motorola en 1973, el cual avanzó e incorporó funcionalidades hasta convertirse en lo que es hoy día, una parte inherente a las personas. Y para 1989 nace la Internet, que nació como un complemento más de las PC y acabó revolucionando el mundo entero. Las telecomunicaciones han permitido el surgimiento de una cultura más homogénea, la cultura global, a la par que ha permitido nuevas formas de intercambio humano, comercial y nuevos servicios. Sus efectos han modificado para siempre el modo de relacionarnos y comunicarnos entre los seres humanos. Se han convertido rápidamente en una de las áreas de mayor innovación, de demanda y mayores capitales del mundo contemporáneo. Las redes sociales surgidas en este nuevo milenio son el medio de comunicación por excelencia en la actualidad, elegidos por las personas y las organizaciones como forma de interacción con los demás. Hoy en día, en cuanto a las plataformas de redes, más de 4.500 millones de personas usan Internet y 3.800 millones de ellas están en redes sociales. Y la persona promedio usa el celular 3 horas por día. Es un montón de tiempo. En cuanto al tema generacional, el 90% de los millennials usan redes, el 77% de generación X y el 48% de los baby boomers. Según un informe de Hootsuite y We Are Social, las redes sociales que más se utilizan, el top 6 vamos a nombrar, son estas. Pero primero tenemos que hacer una distinción entre los dos tipos.
Por un lado tenemos las redes sociales propiamente dichas y por el otro tenemos las plataformas de mensajería instantánea. No, estoy muy viejo. A ver, para. Ahora sí. Las redes más utilizadas son Facebook y YouTube, que forman parte de las redes sociales propiamente dichas, WhatsApp, Facebook Messenger y WeChat, que forman parte de las plataformas de mensajería instantánea, y en sexto lugar está Instagram. En cuanto a las tendencias en telecomunicaciones, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial y de Big Data. La inteligencia artificial participa cada vez más en diferentes aspectos de empresas. Es esencial, por ejemplo, para optimizar y para mantener de manera predictiva las redes de las compañías de telecomunicaciones. Existen chatbots o asistentes virtuales que mejoran la atención al cliente y, como si esto no fuera poco, la IA lo que permite es el análisis de grandes cantidades de volúmenes de datos, cosa que hoy es impensable, ya que los volúmenes disponibles son enormes. Y esto lo que genera es que una toma de decisiones más eficaz y una ejecución mucho más eficaz de la empresa. Bueno, esto fue todo desde el grupo 11, esperemos que les hayan gustado los videos. Suscríbanse acá abajo, dejen un like y nos vemos en el próximo. Chao. Hola a todos, mi nombre es Ailu y hoy les traje el tema de telecomunicaciones para que veamos juntos. Lo que vamos a estar viendo es primero el concepto de las telecomunicaciones, después vamos a pasar a las plataformas de redes, para qué sirven, cómo se relacionan con nuestra vida cotidiana y por último algunas tendencias. Bien, en primer lugar, ¿qué son las telecomunicaciones? Son un sistema de transmisión y recepción de señales. Las señales pueden ser datos, texto, imágenes, voz, a través de medios electromagnéticos. Permiten comunicarnos en tiempo real, sin importar el lugar en el que estemos, y lo tenemos con nosotros en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer una videollamada, hacer una llamada telefónica, mirar series, programas de televisión, hacer una compra online, postear una foto en las redes sociales y ahora también hacer home office. Pasado a lo que es las plataformas de redes, nos preguntamos para qué sirven. Son plataformas digitales que nos facilitan la conexión y el cruce de información en Internet. Funcionan como si fuesen un instrumento que permiten ejecutar en un mismo lugar distintas aplicaciones y programas. Algunos tipos de plataformas, tenemos primero las plataformas educativas, que se usan para dar soporte a la educación a distancia, intentan brindar una experiencia de aprendizaje similar a la que podría haber en una aula presencial, y una muy familiar para nosotros es la plataforma Moodle, que es la que le da soporte a nuestro campus, el A24. Otras plataformas son las plataformas de e-commerce. Gracias a ellas existen las tiendas virtuales, donde nosotros podemos hacer compras desde nuestra casa e incluso también desde cualquier parte del mundo, y algunas conocidas pueden ser Tienda Nube o Shopify. Otras plataformas también son las plataformas sociales. Nosotros las conocemos mejor como redes sociales. Las usamos para interactuar con amigos, conocidos, familiares, incluso hasta con personas famosas. Y las más utilizadas por todos nosotros, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Otras plataformas que hoy quería mostrarles también son las plataformas de videoconferencia. En el 2020 tuvieron un crecimiento exponencial. Hubo un gran incremento en la cantidad de usuarios y fue una herramienta esencial no solo para mantener la conexión entre las personas, sino también en las organizaciones y que el trabajo pueda funcionar debido a lo que fueron los periodos de aislamiento y trabajo virtual por el COVID-19. Y como un dato curioso, no sé si sabían, pero en el segundo trimestre del 2020, solo por ese periodo, Zoom obtuvo $663 millones en concepto de licencias pagas. Esto es $40 millones más que en todo el año 2019, la verdad. Una locura. Y bueno, para terminar con las tendencias, les traje dos, la red 5G y el Machine Learning. La red 5G es una generación de tecnología inalámbrica, se usa para la transmisión de datos entre dispositivos con conexión a Internet. Sería la sucesión o la evolución de lo que hoy en día nosotros conocemos como el 4G. En los dispositivos que más podemos llegar a tener el contacto frecuente o los que podemos utilizar son los smartphones. Algunos smartphones que ya están capacitados para utilizar este tipo de tecnología son el iPhone 12 Pro, el Samsung Galaxy S21, también hay modelos de Motorola y de Xiaomi. ¿Qué tiene de particular la red 5G? Es mucho más rápida, la velocidad es entre 10 y 20 veces más que la del 4G, permite una mejor conectividad y hacia más lugares, y también es utilizada como una base tecnológica para el desarrollo del Internet de las cosas y de los vehículos automatizados. Por otro lado tenemos el Machine Learning, que es básicamente la capacidad de aprendizaje automático que tienen los ordenadores a partir de los datos. Como base fundamental tiene la estadística para poder ir reconociendo diferentes patrones
Y la particularidad que tiene es que se adapta a los cambios en los datos de manera constante y a medida de que esos datos van entrando en el sistema. ¿Dónde se usa? Nosotros lo vemos en nuestro día a día, en las respuestas inteligentes de Gmail, en las recomendaciones de Netflix o Spotify y también en el habla de los asistentes virtuales como Alexa o Siri. Y para terminar, quería comentar que básicamente nosotros hoy en día estamos inmersos en una transformación digital donde las telecomunicaciones tienen un rol clave, no solo en la vida cotidiana de las personas, sino también en cómo se gestionan las organizaciones, cómo se prestan los servicios y cómo con esto podemos crear más valor. Eso fue todo por hoy. En nombre del equipo, muchas gracias.